I què m'he d'esperar? Uns 10 segons. 10-15 segons quan l'Àngel digui 10-15 segons. Perfecte. Bueno, pues vamos a empezar este culto y lo haremos como siempre con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias como siempre por todo lo que haces por tu pueblo, porque nos amas, porque nos prosperas a los que obedecemos de todo corazón tus mandatos, tus preceptos. Ayúdanos a pedir perdón por todo lo que todavía hacemos mal y a perseverar para que podamos vivir sin pecar, vivir plenamente en sintonía con lo que tú nos pides para así poder recibir todo tu Espíritu Santo y podamos ser un instrumento de luz para este mundo que está pereciendo en las ondas. Padre, te pido ayuda también personalmente para poder hacer este culto, para que todo lo que diga pueda estar en conforme con tu palabra y además pueda ser explicado de forma correcta para que todo el mundo pueda entenderlo. Es un tema importante que la gente necesita asentarse en este conocimiento para poder también tener argumentos a la hora de presentar la verdad a la gente. Ayúdame, pues, Señor, y perdóname todos nuestros pecados, perdónanos todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, pues feliz sábado, hermanos. Bienvenidos a este culto en el cual pues vamos a hablar de un importante tema que ya hemos tratado pues ampliamente en el ministerio, pero que hoy vamos quizá a dar con más detalle, deteniéndonos pues más en cada punto para poder comprender bien en qué se fundamenta pues esta profecía de los 6.000 años, ¿no? Hoy no tocaremos la profecía entera, sino que empezaremos por los tiempos que van desde la creación hasta la caída de Jerusalén. Nosotros tenemos a James Ussher, que es el que dio la profecía que aceptó Ellen White, y es la profecía que nosotros, pues, es el estudio que nosotros iremos siguiendo, de forma que iremos comprobando todos los datos que vayamos dando, los iremos comprobando, pues, con la cronología de James Ussher. James Ussher, en lo más importante, acertó. Él dijo que, concretamente, que la cronología sería de 4.000 años, desde la creación hasta el nacimiento de Jesús, y en este punto él dio un dato pues totalmente cierto, ¿no? Lo que sucede que a causa de prejuicios que habían en su época, pensemos que él pues vivió en el siglo XVII, ubicó el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre en vez de ubicarlo en el mes de Tisri. A causa de esto, los 4.000 años que él dio desde la creación hasta el nacimiento de Jesús, pues quedaron cortos en 9 meses. Pero, insisto, en lo importante, James Ussher fue un religioso que realmente acertó, ¿no?, en esa cronología que a nosotros pues, nos va a servir para hacer este estudio bíblico y vamos pues a proceder y a comparar siempre los datos que vayamos dando con lo que dijo James Ussher, de forma que podamos ir contrastándolo todo. Para hacer este estudio, nosotros vamos a partir del siguiente precepto. Es decir, nosotros vemos que en la Biblia claramente hay una cronología. Nosotros vamos siguiendo desde Génesis 1 y vamos avanzando y vamos viendo que se van dando unos años, que se van sumando, y todo esto nos va dando, pues como decimos, una cronología. El problema está, y la dificultad está muchas veces, primero es en hacer bien esta cronología, en seguir bien el hilo, que a veces pues nos podemos perder, ¿no? Pero además hay también un problema de ubicar de una forma irrefutable esta cronología respecto a nuestro calendario. Nosotros, para afrontar este estudio, lo que vamos a hacer va a ser ubicar una fecha que podamos relacionar con la Biblia y con nuestro calendario y que sea irrefutable. Y a partir de esta fecha
vamos a construir todo el edificio de la cronología que nos da la Biblia. La cronología que nos da la Biblia empieza en la creación y acaba en el año 11 de Sedequías, en la caída de Jerusalén y de su templo. Esta es la cronología que nosotros hoy vamos a presentar. En próximos cultos iremos presentando más detalles, pero hoy vamos a presentar esta cronología que va desde la creación hasta la caída de Jerusalén y de su templo en manos de Nabucodonosor en el año 11 de Sedequías. Pero claro, esta cronología la vamos a sustentar en un año que vamos a presentar ahora y que es irrefutable, y es el año de la destrucción de Jerusalén y de su templo a manos de Nabucodonosor. O sea que lo primero que haremos será demostrar en qué año exactamente aconteció esto, para luego sustentar toda la profecía que nos da la Biblia. Y de esta forma poder ubicar correctamente el año de la creación. Ubicar el año de la creación es muy importante porque a partir del año de la creación podremos ubicar también el año del nacimiento de Cristo, que es otra fecha que normalmente se da, que es el 4 a.C., ciertamente, pero que si fuera solamente con los datos históricos que nos da el mundo, digamos, que no es bíblico, pues siempre hay dudas y dificultades. En cambio, con la cronología que nos da la Biblia, si sabemos la fecha de la creación, sabremos también con toda certeza, la fecha del nacimiento de Jesús. Por tanto, vamos a intentar, en primer lugar, pues ubicar correctamente este año de la caída del templo de Jerusalén y de su templo, qué año concretamente fue respecto a nuestro calendario. Y para hacerlo nos vamos a basar en la tableta que tenemos en pantalla, que ya hemos hablado en cultos anteriores, pero hoy la vamos a ver con detalle, para también nosotros pues, poder certificar de primera mano que esto es así. Esta es la tableta que se conoce como 4956 y fue encontrada a mediados del siglo XX en las ruinas de Babilonia. Esta tableta contiene una descripción detallada de todos los movimientos astronómicos que acontecieron en el año 37 de Nabucodonosor. Entonces, comparando, si hacemos la comparativa de estos movimientos astronómicos que hubieron en el año 37 de Nabucodonosor y buscamos un año en la historia que coincidiera con estos movimientos, sabríamos el año realmente que correspondería al 37 de Nabucodonosor. Esta va a ser, por tanto, la base a partir de la cual vamos a establecer la primera fecha que sea, digamos, irrefutable y demostrable. Tenemos este artículo en este periódico de Andalucía Información, donde nos pone la tablilla cuneiforme BAT 4956. Vamos a ver el primer párrafo de este artículo, no lo vamos a leer entero, pero para ubicar un poco el tema, ¿no? Nos dice, hacia mediados del siglo XX se descubrió en las excavaciones de la antigua Babilonia una tablilla cuneiforme, con escritura en forma de cuña, catalogada por los científicos como BAT 4956. Posteriormente se descubrió una copia de la misma. Los expertos demuestran que ambas son copias de una más antigua y que estas copias fueron realizadas durante el periodo helenístico, en los tiempos en que Grecia dominaba Babilonia, a partir del año 323 a.C. Bueno, lo que nos está diciendo aquí es que se descubrieron dos tablillas exactamente iguales en Babilonia, que son copias de unas tablillas más antiguas escritas en los tiempos de los babilonios. Lo que pasa es que los griegos, en los tiempos de Alejandro Magno, cuando dominaron la zona de Babilonia, pues también se dedicaron a hacer sus propias copias de esas tablillas más antiguas. Con lo cual, la tablilla BAT 4956 pues es un documento que es una copia de un original. Nos dice, las dos tablillas mencionan en una parte que el texto está roto, lo que indica que el resto de la tablilla estaría de acuerdo con el original, escrito en tiempos de Nabucodonosor II y que no fue inventado por los copistas posteriores, pues de otra manera no hubieran insertado lo de está roto. Es decir, cuando los copistas griegos hicieron la tablilla copiándola de la tablilla más antigua babilónica, pues habían trozos que ya estaban rotos y eso pues lo dejaron escrito en estas copias que hicieron estos griegos. Vamos al tema de la tableta en concreto. Nos dice, en su cabecera, la tablilla que nos ocupa indica que se escribió en el año 37 de Nabucodonosor y muestra 28 posiciones astronómicas, 15 planetarias y 13 lunares, que se dieron en un determinado periodo de ese año de Nabucodonosor. Los planetas entonces conocidos, aparte de la Tierra, eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
tanto, en esta tablilla vemos escrito todo el año 37 de Nabucodonosor, los acontecimientos astronómicos más importantes que acontecieron en el cielo de Babilonia, y estos serían relacionados pues, con la Luna, con Mercurio, con Venus, con Marte, con Júpiter y con Saturno. Ahí se dan toda una serie de alineaciones en esta tablilla que será lo que procederemos pues, a estudiar un poco, ¿no? Esta sería la primera línea de la tablilla en cuestión. Y vemos que lo primero que nos dice es que todo lo que viene a continuación se refiere al año 37 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Antes de ver esto, vamos a también aclarar una serie de conceptos que nos van a ir bien para todos estos temas que vamos a desarrollar acerca de los 6.000 años de cronología. Y el primero de ellos es cómo nombramos los años, ¿no? Nosotros, evidentemente, este año que acabamos de dejar, le hemos dado un nombre, ¿no? Es el año 2020. Es el año 2020 porque decimos que es el año 2020 desde el nacimiento de Jesús, desde el supuesto nacimiento de Jesús en el año 1, ¿no? Aunque sabemos que esto no fue así, pero en todo caso es el nombre que nosotros le damos, el año 2020. En los tiempos antiguos esto no funcionaba de esta forma. Cuando, por ejemplo, uno vivía en Babilonia, pues el año se nombraba con el nombre del rey que estaba gobernando en ese momento. Por tanto, pues hubo un año 19 de Nabucodonosor. Ese año se llamó así, el año 19 de Nabucodonosor. Cuando tú hablabas a un antiguo, el año 19 de Nabucodonosor, es como si hoy a ti te dicen, pues el año 1950 lo puedes ubicar en un calendario. Pues ellos hacían lo mismo, pero poniendo el rey que en ese momento estaba gobernando y el año total que hacía que estaba gobernando. Y eso es lo que ubicaba el año en el calendario. De la misma forma, en el mundo judío, pues se hacía lo mismo. También se cogía al rey que estaba en el trono en ese momento y se ponía pues el año total que hacía que estaba gobernando. Con lo cual, el año 19 de Nabucodonosor, por ejemplo, en la Biblia, para los judíos fue el año 11 de Sedequías. Esta era la forma como ellos nombraban los años. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para luego poder afrontar correctamente también la cronología, sobre todo en los tiempos de los reyes. Otro dato también muy importante a la hora de acercarse a estos temas cronológicos es entender que estos calendarios, tanto el babilónico como el judío, no empezaban en enero como nosotros y acababan en diciembre. Era distinto. En el caso babilónico, lo tenemos aquí delante, el calendario iba del mes de Nisan hasta el mes de Adar. Nisan decían ellos en el idioma babilonio y Adar. Este calendario, por tanto, empezaba en marzo-abril y terminaba en febrero-marzo. Esto es también muy importante. O sea que el año, como veíamos antes, 19 de Nabucodonosor, pues empezó en el mes de Nisan y terminó en el mes de Adar. Nosotros empezamos en enero, acabamos en diciembre, ellos empezaban en Nisan y acababan en Adar, lo que eran los babilonios. Luego los judíos tenían también su calendario, tenían igualmente 12 meses, igualmente era también un calendario lunar, pero ellos, el comienzo político del año era el mes de Tisri y duraba hasta el mes de Elul. Sabemos también que tenían un calendario religioso, pero ahora no es el tema, porque nosotros ahora vamos a analizar la cronología y vamos a analizar pues los años de su calendario. Y su calendario político empezaba en Tisri y acababa en Elul. De forma que el año 11 de Sedequías que veíamos antes empezó un 1 de Tisri y terminó pues un 30 de Elul. Ese fue el año 11 de Sedequías. Era el año oficial. Sedequías hubiese podido subir al trono un poco antes, pero su primer año no empezó a contar hasta ese 1 de Tisri. En el 1 de Tisri se cambiaba el año político y, por tanto, ese año ya llevaba el nombre del nuevo rey. Por tanto, esto deberemos de irlo teniendo en cuenta. Lo iremos explicando, porque si no, la cronología pues, se nos puede descuadrar. Así que tendríamos esto, ¿no? El primer año oficial de Nabucodonosor pues, fue del 1 de Nisan, marzo-abril, al 30 de Adar, febrero-marzo. Este fue el primer año oficial de Nabucodonosor. Nabucodonosor subió al trono un poco antes, pero ese poco antes que subió a Nabucodonosor en el trono, ese año llevaba todavía el nombre de su padre,
El nuevo año, el año primero de Nabucodonosor no empezó hasta el 1 de Nisan. Cuando entró 1 de Nisan, ese fue el primer año oficial de Nabucodonosor. En el caso del mundo de Judá, pues lo mismo, pero con su calendario. El primer año oficial de Sedequías pues fue del 1 de Tisri, septiembre-octubre, al 30 de Elul, agosto-septiembre. Por tanto, Sedequías pudo subir al trono un poco antes, pero ese año anterior, donde él subió al trono, todavía llevaba el nombre de su antecesor. Hasta el 1 de Tisri no empezó realmente el primer año de Sedequías. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso, como decíamos, de Sedequías, ¿no? Es decir, Joacim muere durante el año 11 de su reinado. Joacim reinó 11 años más el poco, digamos, de su ascenso, ¿no? Pero no empezó a contar hasta el 1 de Tisri. Por tanto, el reinado de Joacim fue desde el 1 de Tisri, de su año 1, hasta el 30 de Elul de su año 11. Antes de que terminara el año 11, subió al trono Joaquín, llevando ese año todavía el nombre de Joacim, el antecesor. Por tanto, en el año 11 todavía el año era el año de Joacim, aunque subió Joaquín durante ese año 11. Pero Joaquín es depuesto al cabo de 3 meses, antes de que concluya el año 11 de Joacim, subiendo al trono Sedequías. Es decir, Joaquín fue un rey que gobernó muy poco, gobernó solamente 3 meses, entonces pasó esto, ¿no? Que subió al trono cuando todavía era el año 11 de su antecesor, duró muy poco en el trono, tan poco que no pudo llegar hasta el 1 de Tisri, en el cual cambiaba de nombre el año. Y entonces, como en ese momento ya estaba Sedequías, que fue otro rey que subió enseguida, entonces pasamos del año 11 de Joacim al año 1 de Sedequías y Joaquín, que gobernó 3 meses, desaparece del mapa. Esto también es importante, todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de afrontar correctamente la cronología. Si fallamos en estas cosas, luego nos darán años equivocados y no podremos saber el año de la creación con toda exactitud. Vamos, por tanto, a analizar pues, lo que fue el año 37, que nos dice la tablilla BAT 4956 de Nabucodonosor, y vamos a ver pues, a qué año realmente se refería, a qué año corresponde en nuestro calendario. Esto ya lo hemos dicho, la tablilla 4956 es un año astronómico donde se relatan movimientos astronómicos que hubieron en el cielo de Babilonia y que fueron desde el 1 de Nisan hasta el 30 de Adar. Esta es la tablilla, digamos, dibujada en idioma pues, babilonio con escritura cuneiforme. Este es el anverso. Tenemos luego el reverso también con un lomo que también tiene una pequeña escritura. Esto sería pues, la tablilla pues, ya pasada a escritura normal, pero todavía en idioma babilónico, con lo cual no entendemos nada, pero ya luego pues, la pasamos a nuestro lenguaje castellano, ¿no? Vamos a leer un trocito para hacernos una idea de cómo funcionaba este tipo de registros y que creo que puede ser interesante, ¿no? Para que veamos qué tipo de eventos astronómicos contaban. Empieza diciendo año 37 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, 1 de Nisan, sería el primer día del primer mes. La luna se hace visible detrás de la constelación de Taurus, puesta del sol hasta la puesta de la luna. Saturno está enfrente del Piscis Austrimus. El 2, en la mañana, un arcoíris se extiende en el oeste. Noche del 3, ya estamos en el día 3 de Nisan. La luna estaba a 2 cúbitos enfrente de, y este trozo está deteriorado, por tanto el copista no puede ponerlo. Llovía. Noche del 8, ya estamos en el 8 de Nisan. Principiando la noche, la luna estaba a 1 cúbito enfrente de Virginia. El 9, el sol en el oeste, está circundando por un halo. El surgir anacrónico de Júpiter. El 14, un dios fue visto con el otro, del surgir del sol a la puesta de la luna. El 15, cubierto. El 16, Venus. El 20, bueno, Venus está deteriorado, por tanto aquí se quedan. El 20, en la mañana el sol fue circundando por un halo. Alrededor del mediodía, lluvia por la tarde. Un arcoíris se extendió en el este. Desde el 8 del mes 12, es decir, el mes de Adar, hasta el 28, el nivel del río se alzó 3 cúbitos y 8 dedos. Medio cúbito, 2 tercios de cúbito faltaban para el desborde. Fueron sacrificados por orden del rey. Ese mes, un zorro entró en la ciudad, tos y una leve enfermedad. En el mes 2,
el 1 del segundo mes, la luna se hizo visible mientras estaba el sol, 4 cúbitos bajo Geminorum, era llena, había brillo en la Tierra, etcétera, etcétera. Por tanto, ya vemos aquí que se nos da un registro detallado de todo lo que aconteció en los cielos de Babilonia del 1 de Nisan al 30 de Adar del año 37 de Nabucodonosor. Tenemos aquí pues toda la tablilla traducida. Quien quiera leerlo, pues aquí lo tiene. ¿Qué hicieron los investigadores delante de esta impresionante información? Bueno, pues hoy en día lo tenemos fácil. En los tiempos de Ussher esto hubiera sido imposible totalmente, ¿no? Pero nosotros hoy en día, gracias a los programas informáticos de los que tenemos pues disponibilidad, podemos, introduciendo los datos de movimientos astronómicos, llegar a que nos dé un año en concreto en el cual aconteció todo ese registro, ¿no? Y esto es gracias a programas informáticos como por ejemplo el que tenemos aquí pues, en pantalla, ¿no? Este SkyMap ProVersion, que es el que usaron, por ejemplo, los investigadores algunos de los investigadores que llegaron a ubicar entonces correctamente a qué año corresponde ese año 37 de Nabucodonosor, a qué año de nuestro calendario correspondería, ¿no? Y lo hicieron con un programa de este tipo. Nos dice lo siguiente: es un programa gráfico estelar y planetario sofisticado. Puede mostrar el cielo como se ve desde cualquier lugar de la Tierra para cualquier fecha entre el 4000 antes de Cristo y el 8000 después de Cristo. Esto puede también hacer, por tanto, pronósticos de futuro, porque pensemos que la Tierra, evidentemente, gira sobre su eje, pero aparte de girar sobre su eje, es como una peonza, hace como una especie de bamboleo también, que este bamboleo pues dura en un ciclo aproximadamente de unos 22.000 años, creo que son, más de 20.000. Con lo cual, cada situación, cuando combinamos movimientos del Sol y de la Luna con las estrellas, cada día es único dentro de ese ciclo de 22.000 años. Con lo cual, si nosotros pudiésemos ubicar qué día concreto fue, qué año, perdón, concreto fue ese año 37 de Nabucodonosor, no habría posibilidad de error, porque no habría habido un día igual hasta pasados 22.000 años. Nos dice más, nos dice, el programa también ofrece un potente conjunto de herramientas para la planificación de observación y registro. Aunque SkyMap Pro 11 tiene el poder para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes, el programa es fácil de aprender a usar y se controla principalmente con el ratón utilizando barras de herramientas simples. Un conjunto de clases de tutoría y un detallado online sistema de ayuda proporciona instrucciones de funcionamiento extensos e información de referencia. SkyMap es el resultado final de casi 20 años de trabajo de desarrollo y el programa es utilizado por muchos miles de astrónomos de todo el mundo. Bueno, pues aquí vemos un tipo de programa mediante el cual, introduciendo los datos que nos da la tablilla BAT 4956 correspondiente al año 37 de Nabucodonosor, podremos saber el año en que correspondería con nuestro calendario, ¿no? Y este año pues fue el que vemos aquí en pantalla. El año 37 de Nabucodonosor corresponde al año que fue del 1 de Nisan, marzo-abril, del año 568 a.C. al 30 de Adar, febrero-marzo, del año 567 a.C. Este año fue el que correspondería con el 37 de Nabucodonosor. Y esta fecha es irrefutable, no hay forma de llevarle la contraria porque está basada en observaciones astronómicas que solo pueden coincidir con este periodo, ¿no? Veremos la maravilla, por tanto, de si la Biblia coincide o no coincide con estos datos, ¿no? Para nosotros hacer una aproximación a poder comprobar por nosotros mismos que realmente la fecha correcta es la que va del 568 al 567, vamos a hacer una pequeña aproximación en uno de los datos que da, que es concretamente en el punto 17, que nos dice que en el mes tercero hubo un eclipse lunar calculado que no fue visible. Es decir, los babilonios tenían un conocimiento del cielo tan profundo que podían calcular cuándo habría un eclipse lunar, aunque en su ubicación geográfica no pudiese verse. Es decir, ellos podían calcular un eclipse lunar que aconteciera en el otro lado del planeta. Tenían el conocimiento suficiente para hacer eso, ¿no?
Así que nosotros vamos a analizar ¿no? Este eclipse que hubo en el mes tercero este eclipse lunar que hubo en el mes tercero. El mes tercero es el mes de Simanu, lo vemos en su calendario, que correspondería a nuestro junio-julio aproximadamente. Si el año anterior, que había tenido 12 meses, pues entonces el mes tercero correspondería con nuestro mayo, ¿no? Si el año anterior había tenido 13 meses, es decir, se había añadido un segundo Adar, porque recordemos que los calendarios eran lunares y eran más cortos, por tanto, de vez en cuando tenían que compensarse, pues como decimos, si el año anterior había tenido un segundo mes de Adar, entonces ese mes tercero nos correspondería a nuestro mes de junio. Vamos a verlo. Nosotros, para ver si hubo realmente un eclipse en el tercer mes del año 568 a.C., que sería un eclipse que hubiese tenido que acontecer en ese mes de junio o mes de mayo o junio, vamos a aproximarnos a esta página web de la NASA, donde se nos da un registro de todos los eclipses, tanto solares como lunares, que han acontecido, pues nos dice aquí, desde el 2000 a.C. hasta 3000 después de Cristo, es decir, que también hacen previsiones de futuro. Vamos a introducirnos aquí y vamos concretamente a ir al catálogo de eclipses lunares y vamos a ir a la década, a la centuria, perdón, que iría del 500 al 599, al menos 599 al menos 500 nos pone aquí. Vamos a entrar dentro, que sabemos que es donde nos daba pues, el dato, la ciencia de que fue el año 568, pues nosotros vamos a buscarlo aquí a ver si hubo realmente un eclipse lunar en ese año o no lo hubo, ¿no? Este sería la relación de eclipses lunares que hubieron en esa centuria. Fijémonos, por ejemplo, en la parte de arriba de todo, para entender un poco este esquema. En la parte izquierda, en rojo, vemos el 03427, esto sería una referencia, no le hagamos caso. Y a continuación ya vienen lo que son los años. Nos dice pues, el menos 580 y nos dice que en marzo el día 2 de marzo del menos 580 hubo un eclipse lunar. Nosotros, en realidad, no es el año menos 580, porque en esta página de la NASA estos años se dan contando desde el año 0 y sabemos que en nuestro calendario no existe el año 0. Nosotros empezamos desde el 1 o desde el menos 1. Por tanto, a este año, por ejemplo, 580, menos 580, sería nuestro año 581 a.C. O sea que en los años que veamos en esta página de la NASA, deberemos añadirle siempre un año. Lo vemos arriba cuando nos dice que la relación que se nos da es del año menos 599 al menos 500 y, en cambio, nos pone la relación con el 600 a.C. al 501 a.C. Deberemos, por tanto, añadirle un año. Vamos, por tanto, a buscar si en el año 568 a.C., en el mes de mayo-junio, hubo un eclipse que encajará con la tablilla BAT 4956. Y encontramos, efectivamente, en el año 567, que recordemos debemos de añadirle un año, sería el 568 a.C., en julio, el día 4 de julio, hubo un eclipse. Hubo un eclipse lunar que fue este. Aquí lo vemos. Vemos en la parte sombreada del mapa, pues donde estaba Babilonia, que no pudo verse el eclipse aconteció en medio del mar Pacífico. Pero los babilonios tenían un conocimiento del cielo tan profundo que pudieron calcular que ese eclipse lunar se acontecería, ¿no? Este sería el eclipse, por tanto, que confirmaría que el que se muestra en la tableta en cuestión del año 37 de Nabucodonosor, pues correspondería con nuestro año 568. Es verdad que dice 4 de julio y hemos dicho que el tercer mes era el que iba de mayo, entre mayo y junio, pero el 4 de julio todavía entraría en este baremo, digamos, de estos 2 meses, porque tampoco eran exactos, es una aproximación, estaba entre mayo y junio, pero aproximadamente podía variar unos días para arriba o para abajo. Esto nos indicaría también que el año anterior al año 37 de Nabucodonosor, pues hubo un segundo Adar. Aquí lo explico un poco, vamos a leerlo. Tanto el calendario judío como el babilonio eran lunares. El año lunar es más corto que el solar. Así que cada ciertos años añadían un segundo Adar al año.
El año 36 de Nabucodonosor hubo un segundo Adar. Por tanto, el tercer mes del año 37 de Nabucodonosor correspondió aproximadamente a nuestro mes de junio. La fecha del 4 de julio, donde aconteció científicamente comprobado este eclipse lunar, entraría dentro del tercer mes de Simán. Así que aquí hemos hecho pues, una pequeña aproximación. Evidentemente, si además todo esto pues, lo combinas o lo cruzas con todos los datos astronómicos de planetas que nos muestra la tablilla, sin duda alguna, pues se llega a la conclusión de que el año 37 de Nabucodonosor pues, fue el año que fue del 1 de Nisan del 568 al 30 de Adar del año 567. Esto es muy importante porque aquí es quizá el único año que desde la antigüedad que podemos ubicar en nuestro calendario con total certeza. Los demás años se calculan siempre con aguantándose con crónicas que hicieron pues, los antiguos, muy detalladas a veces, y haciendo pues, el estudio de esas crónicas llegan a la conclusión de los años. Pero, claro, ¿quién te dice que ese escriba pues, no cometió un error o que pues, interesadamente pues, omitió un rey o puso a otro, ¿no? Como a veces podía pasar? Por tanto, siempre te queda la duda, ¿no? En cambio, en este año, el 37 de Nabucodonosor, es el único de la antigüedad que puede ubicarse con total certeza. Pero, curiosamente, no todos aceptan esta fecha, aunque es muy clara, ¿no? Por ejemplo, hay una denominación, que son los testigos de Jehová, que ellos, como si ellos si aceptaran que el año 37 de Nabucodonosor correspondió al 568, su cronología, que sabemos que empieza según ellos en el 607 y acaba en el 1914, donde tendría que surgir, pues, por decirlo de alguna forma, su ministerio, ¿no? Pues si tú coges este dato que estamos viendo hoy, toda esa cronología pues, se va al garete, ¿no? Entonces, ellos no les quedó otra que, vamos a decirlo, alterar la verdad y, de alguna forma, pues engañar a la gente, ¿no? Porque ellos se cogen a un eclipse que hubo, no en el 568, como hemos visto nosotros, sino que en uno que hubo en el 588, 20 años después, para decir que el año 37 de Nabucodonosor correspondió con el año 588 a.C. Pero si luego tú comparas ese año con todos los movimientos astronómicos que nos da la tablilla, te das cuenta que están mintiendo. Realmente el año 37 de Nabucodonosor no fue ese año, sino el que hemos dicho nosotros, ¿no? Y el que no solo nosotros, sino todo el mundo científico, ¿no? Esto, por tanto, nosotros no vamos a hacer caso a los testigos de Jehová, vamos a encarar la verdad y vamos a ver si la Biblia soporta esta verdad científicamente demostrada, ¿no? Vamos, por tanto, a trasladar este dato que hemos obtenido de que el año 37 de Nabucodonosor fue el 568 a.C. y lo vamos a cruzar con la Biblia. Para obtener el año en que cayó Jerusalén, tenemos un dato muy interesante, ¿no? Que nos dice la Biblia, que es que cayó en el año 19 de Nabucodonosor. En Jeremías 52, del 12 al 14, nos dice lo siguiente: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Así que vemos que Jerusalén fue destruido en el año 19 del reinado de Nabucodonosor. Concretamente, además, nos dice en el mes quinto. En el mes quinto, tanto para los judíos como para los babilonios, era el mismo mes, que era el mes de Ab, el mes de Abu. Nos dice que Jerusalén cayó, por tanto, en el año 19 de Nabucodonosor, en el quinto mes, que era el quinto, este era el mes de Abu, que era el mes que correspondía a julio-agosto. Así que solo tenemos que hacer pues, una simple cuenta, ¿no? Si el año 37 de Nabucodonosor fue el que fue de Nisan del 568 a.C., Adar del 567 a.C., el año 19 de Nabucodonosor, en el cual cayó Jerusalén, fue sin lugar a dudas el que va del 1 de Nisan del 586 a.C. a Adar del 585 a.C. Este sería el año durante el cual cayó
Jerusalén, el año 19 de Nabucodonosor. De eso no hay ninguna duda posible y es una fecha irrefutable, como hemos visto. Además nos dice que Jerusalén cayó en el 5.º mes, en julio y agosto. Por tanto, podemos afirmar que Jerusalén y su templo fueron destruidos en verano del 586 a.C. Aún y esta certeza, como siempre, pues hay gente que juega al despiste, ¿no? Por ejemplo, la revista National Geographic, tan importante y de tanta difusión, pues mueven un año la fecha, ¿no? Y nos dicen, pues descaradamente, que fue el 587. No, nosotros ya hemos visto y es comprobable que fue realmente en verano del 586 a.C. Vamos por tanto, ya sabemos que Jerusalén cayó en esta fecha. Pero ahora, ¿cómo unimos esta fecha con la Biblia? Porque, claro, ahora tenemos que enlazar la fecha que ya tenemos esa certeza de que Jerusalén cayó en el 586, en el verano del 586, lo tenemos que enlazar con la cronología bíblica. Y esto lo haremos, pues, analizando este texto de Segunda de Reyes 25, del 1 al 12, que nos dice lo siguiente. Aconteció, bueno, esto ya lo hemos leído, aconteció a los 9 años, no, esto no lo hemos leído, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. Y aquí ya nos empieza a hacer una correlación entre los reyes de Babilonia y los reyes de Judá. Y este será lo que nos permitirá enlazar con la cronología bíblica. Dice, a los 9 días del 4.º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado en cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes 5.º, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Esto ya lo hemos leído. Con lo cual, aquí vemos una correlación perfecta en la que nos correlaciona el año 19 de Nabucodonosor con el año 11º de Sedequías. Sin lugar a dudas, Jerusalén cayó en el año 19 de Nabucodonosor y en el año 11 de Sedequías. Hemos dicho que el año de los reyes de Babilonia iba de Nisán hasta el mes de Adar y, en cambio, el año de los reyes de Judá iba de Tisri, hasta el mes de Elul. Con lo cual, si cruzamos los dos reinados, que fueron simultáneos, y además sabemos que Jerusalén, que sería el punto rojo, cayó en verano del 586, pues sabríamos que el 11º año del reinado de Sedequías fue el que empezó el 1 de Tisri del año 587 a.C. y concluyó el 30 de Elul del año 586 a.C. Este fue el año 11 de Sedequías. Y como la cronología bíblica que podemos leer y seguir el hilo va desde la creación hasta el año 11 de Sedequías, podremos establecer, si tiramos bien del hilo, el año exacto de la creación. Y lo podremos hacer desde una base que es irrefutable, que es desde la caída, el año de la caída de Jerusalén. Aquí tendríamos, por tanto, este planteamiento. En la base tendríamos esta fecha irrefutable de la caída de Jerusalén y la destrucción de su templo, y si ponemos la cronología que nos da la Biblia desde la creación hasta el año 11 del reinado de Sedequías, tendremos el año exacto de la creación. Saber el año de la creación, también, como hemos dicho antes, es muy importante porque esto es lo que nos permitirá, y esto lo veremos en cultos posteriores, ubicar acontecimientos tan importantes como el nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías se nos dice que, cruzando una serie de datos históricos de los romanos y de esos tiempos, pues podemos llegar a conocer qué año fue el nacimiento de Jesús. Pero si estudias el tema a fondo, en el cual entraremos en otros cultos, pues te das cuenta que siempre pueden haber dudas, ¿no? Porque cada uno tiene su teoría.
Pero si tú tienes el año exacto de la creación, veremos que hay un método mucho más directo de calcular. Vamos, por tanto, y ahora empezaríamos pues, a repasar rápidamente lo que es la cronología que nos da la Biblia, que empieza en la creación y termina en el año 11 de Sedequías, y una vez tengamos esta cronología bien hecha, pues sumándola a este año 586, verano del 586, tendremos el año exacto de la creación. Y esta cronología pues empieza, pues eso, en el momento de la creación sería el año 0. Si nosotros no ponemos el año 0, luego se nos descuadrará todo, que es lo que pasó pues, con el calendario gregoriano que tenemos nosotros, ¿no? El año primero, que fue el año de la creación, que fue del 1 de Tirri al 30 de Lul, fue el año 0. Aquí Usher pone 1, pero es en realidad el año 0. Si nosotros ponemos año 1, luego veremos que Set entonces nació en el año 131, porque si a 1 le sumamos 130, nos da ya 131, y esto nos lo descuadraría todo. El mismo Usher luego pone año 130, con lo cual el primer año lo tenemos que contar como el año 0, que fue el año de la creación. Y ahora pues iremos siguiendo, iremos tirando del hilo, como hemos hecho todos. Esta es la parte fácil y luego cuando lleguemos a los reyes pues habrá quizá más controversia, pero vamos a empezar por la parte fácil. Los textos no los vamos a leer porque todos pues los conocemos y en todo caso pues cada uno lo podrá leer en su casa después, ¿no? Pero tenemos pues por ejemplo que Set pues nació a los 130 años de Adán. Esto sería pues el año 130 y James Ussher, esto lo iremos contrastando con lo que dijo James Ussher, también ubica pues este acontecimiento en el año 130. Bueno, vamos a ver el texto, que no cuesta nada. Nos dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Por tanto, si al 130 que teníamos le sumamos 105, nos da el año 235, que es el mismo que nos da Ussher. Luego vemos que Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Si a 235 le sumamos 90, nos da año 325 desde la creación, el mismo que nos da Ussher. O sea, de momento vamos bien. Cainán pues, tuvo a Mahalalel con 70 años. Si a 325 le sumamos 70, nos da el 395, igual que Ussher. Con Jared, pues lo mismo. Nos vamos al año 460 y Ussher, pues lo mismo. Con Enoch, que nace en el año 622. Matusalén, que haciendo la suma una vez más, ya nos sale el año 687, que sería el mismo que nos da pues, James Ussher. Luego tenemos también el nacimiento de Lamech, que aconteció pues, en el año 874, desde la creación, sumando los años, como siempre. Tenemos también el caso vamos a ver esto, vivió Lamech 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es decir, este sería pues, el nacimiento de Noé, que aconteció en el año 1056 desde la creación. James Ussher coincide. Luego vemos pues, también cuando fue el diluvio, ¿no? Nos dice el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, que si al 1056 que teníamos le sumamos estos 600 años que nos da la cronología, pues nos vamos al año 1656 desde la creación, que fue el año en que aconteció el diluvio. James Ussher también coincide. Seguimos, ¿no? Luego pues vemos cómo Sem pues, engendró a Arfaxad y lo hizo 2 años después del diluvio. Esto ya sería en el 1658. Vemos cómo Arfaxad pues, engendró a Sala con 35 años, lo sumamos y nos da 1693, seguimos pues, por tanto aportando años a la cronología desde la creación. Vemos cómo Sala con 30 años pues, engendró a Eber, lo sumamos también. Vemos cómo Eber pues, a los 34 años engendró a Peleg, los vamos sumando también. Vemos cómo Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, los vamos sumando y nos da 1787, igual que Ussher. De momento pues vamos en paralelo con Ussher en todo, ¿no? Nos dice que también pues Reu engendró a Serug con 32 años, los sumamos también el año que nació Nacor, sumamos pues el año que nació Taré y esto nos lleva al 1878.
para llegar finalmente pues, a los días en los cuales Taré muere y Abraham pues, hace su movimiento desde Harán para entrar en la tierra prometida de Canaán. Y esto acontece en el año 205 de Taré. Dice, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Si tú haces estas cuentas, pues te lleva todo a sumar estos 205 años de la cifra que teníamos, nos da que esto aconteció en el año 2083 desde la creación. Vemos también que Israel pues, salió de Egipto 430 años después de este movimiento que realizó Abraham. Nos dice el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es decir, que a nuestra cronología, que de momento hemos ido siguiendo el hilo sin ningún problema, teníamos 2083 años, le sumamos los 430 que nos dice la cronología y nos lleva al año 2513 desde la creación. James Ussher también coincide en este punto, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya vamos a ver un hecho curioso, ¿no? Nosotros seguimos con la misma fórmula. Vamos a leer el texto. Primera de Reyes 6.1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Aquí se nos da una vez más un dato muy concreto, 480 años, que una vez más debemos de sumar a la cifra que teníamos antes, que era el 2513 desde la creación. Si nosotros hacemos esta suma, nos da año 2993. Este sería el año en el cual empieza la obra de levantar el templo de Salomón, que fue además, nos dice, en el año 4 del reinado de Salomón. Este dato creo yo que es, en fin, incontrovertible, es que no hay más vuelta de hoja. Es la fórmula que hemos seguido y, por tanto, es la fórmula que debe mantenerse. Sin embargo, vemos como James Ussher aquí nos pone un año, nos avanza un año, el año de empezar el templo, y un año, en fin, nos avanza un año, ¿no? Nos dice que fue en el 2992. Esto, ¿por qué lo hizo James Ussher? Bueno, no lo sé, en ningún sitio lo he encontrado, pero evidentemente cuando tú luego te das cuenta de toda la cronología que vendrá luego de los reyes de Judá concretamente, ves que él situó la caída del templo un año antes de lo que realmente nosotros hemos visto que aconteció, con lo cual movió toda la cronología un año. Y decidió que el punto donde mover esa cronología pues fuera fue el año del inicio de la construcción del templo. Nosotros demostraremos que en este punto Ussher se equivocó, o al menos lo intentaremos, en ese año de diferencia. Vamos a proseguir de todas formas y vemos, por tanto, que en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, pues se inició la construcción del templo y esto además coincidió con el año 4 de Salomón. Si nosotros pues hacemos la simple operación, ¿no?, de decir que bueno, el cuarto año de su reinado fue el año 2093 desde la creación, si nosotros pues vamos a buscar el primer año, nos daremos cuenta que el primer año de Salomón fue el 2990, con lo cual sabremos que el 40º año de su reinado fue el 3029. Es decir, que el año 3029 fue el año 40 del reinado de Salomón. Hasta aquí, digamos que la cronología ha sido muy clara, hemos ido tirando del hilo desde la creación, sumando años, los años que nos va dando la Biblia, y hemos llegado hasta ese punto del año 4 del reinado de Salomón, que si se nos dice además que gobernó 40 años enteros, pues entonces ya nos lleva a la fecha de 3029. Esto no hay vuelta de hoja. Sin embargo, James Ussher se nos descuadra un año. Este descuadramiento ya durará hasta el final de esta cronología. Siempre él va un año descuadrado. Así que nosotros estaríamos en este punto. Tendríamos esta cronología que nos ha llevado de la creación al año 40 de Salomón. Esta es la cronología quizá más fácil de seguir. Y ahora nos vamos a adentrar en la cronología que continúa a través de todos estos reyes de Judá y de Israel, ¿no? A partir del año 40 de Salomón sabemos que el reino se separa. En el norte pues queda el reino de Israel y en el sur queda el reino de Judá.
Entonces aquí es donde realmente empiezan aparentemente los problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Biblia, en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, nos da unos años para los reyes de Judá y unos años para los reyes de Israel y los va entrecruzando entre ellos. De forma que, bueno, hay muchas interpretaciones que se pueden llegar a hacer, ¿no? Realmente, si lo haces de esta forma, es realmente una operación difícil, ¿no? Cada uno, mucha gente ha llegado a conclusiones muy diferentes, ¿no? En cuanto a esta cronología. Lo vemos aquí, ¿no? Vemos los reyes de Judá en una parte y vemos también los reyes de Israel en el otro lado, ¿no? Y los datos de estos reyes se van entrecruzando. Además, tenemos que tener en cuenta que no solo es que se entrecrucen, sino que además, pues en la cronología de los reyes de Israel y de Judá, también entran los correinados, es decir, hubieron reyes que empezaron a gobernar en solitario en un momento determinado, pero antes ya llevaban 2, 3, 4 años, los que fueran, cogobernando pues, con su antecesor, que normalmente solía ser su padre, ¿no? Con lo cual, todo esto hace que esta cronología pueda llegar a ser realmente complicada, ¿no? Nos dice, por ejemplo, para ver esto de los correinados, ¿no? En Segunda de Reyes 15, 32, 33, nos dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Es decir, que Jotam empezó a reinar en el segundo año del rey de Israel, Peca. Jotam es de Judá, Peca es de Israel. Entonces, Jotam empieza a gobernar al segundo año del rey Peca. Y dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Es decir, que nos dice que Jotam gobernó, ¿cuántos? Nos gobernó 16 años. Pero ¿desde cuándo se cuentan estos 16 años? ¿Desde que empieza a cogobernar con su antecesor o desde que realmente empieza a gobernar en solitario? Porque si tú cruzas las dos cronologías, las dos líneas, la de Judá y de Israel, depende de cómo lo plantees, te podrá dar una cifra o te podrá dar otra, ¿no? Entonces, esto realmente, depende de cómo lo plantees, puede llegar a ser muy complicado. De hecho, el comentario bíblico adventista, él nos da una aproximación a esta cronología y dice que el rey Roboam, que fue el primer rey de Judá, una vez se separaron los dos reinos, dicen que empezó a gobernar en el 931 a.C., que esta fecha ya está mal, pero bueno, y que terminó en el 500, todo el reinado de Judá terminó en el 586, que esta fecha sí es correcta, que es la fecha de la caída del templo de Jerusalén, como hemos visto antes, ¿no? Si tú haces la resta de este periodo, te da un periodo de 345 años para toda esta cronología que nos da la Biblia desde el 40º año de Salomón hasta la caída de Jerusalén. Nosotros sabemos que no pueden ser 345 años, porque tenemos la profecía de Ezequiel 4:5, que nos dice, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás la maldad de la casa de Israel. Aquí Ezequiel nos estaba dando una profecía que nos decía que la iniquidad, vamos a decir, de Israel duraría 390 años, un día por año. Con lo cual, si el diccionario bíblico adventista nos dice que duró 345 años este periodo, ya vemos que no es correcto. Esto se ve claramente. En próximos cultos intentaremos también dar un poco de luz a esta profecía de los 390 días, a ver cómo encaja o no encaja en todo esto, ¿no? Pero esto ya será en otro culto. Yo lo que propongo para afrontar esta cronología de estos reyes, ¿no?, es hacer el siguiente planteamiento, y lo he escrito aquí para que podamos pues, leerlo tranquilamente. Es el siguiente. Desde la creación al año 40 de Salomón se nos ha dado una cronología, ¿no?, que es la que hemos seguido ahora pues, de forma rápida. Es una cronología que está muy clara, además. Dice, la hemos obtenido fijándonos exclusivamente en el pueblo de Dios. Y esto es así. Nosotros hemos empezado por Adán y hemos ido tirando del hilo de todo lo que ha ido haciendo el pueblo de Dios. Los datos siempre relacionados con el pueblo de Dios. También sumando de forma correlativa los años de cada evento del pueblo de Dios sin entrar en complicadas consideraciones. ¿Nosotros qué hemos hecho para hacer la cronología hasta el momento? Pues hemos dicho, pues Adán tuvo a Set con 130 años. Pues venga, le sumamos 130.
Hubieron 430 años de cautiverio en Egipto. Bueno, pues le sumamos 430. No entramos en disquisiciones más, digamos, de complicarte la vida. Simplemente lo sumas y eso te va dando los años. Entonces, con la cronología que va de la partición del reino a la caída de Jerusalén, ¿será distinto? Y esta es la pregunta que hago. Si hasta ahora el planteamiento ha sido este, ¿ahora va a cambiar de repente? Yo personalmente creo que no. Si me fijo simultáneamente en los reinos de Judá e Israel, todo se vuelve confuso y complicado, saliendo un periodo de unos 350 años, que es el que nos da pues, el diccionario bíblico adventista, pero estos 350 años no encajan en nada, son imposibles. Por lo tanto, esto está mal. Sí. Pero si me fijo solamente en los reyes de Judá, que es el pueblo de Dios, Judá fue el pueblo de Dios, Israel, la parte del norte, quedó descartada, y me limito a sumar simplemente los años que se nos dice que reinaron en Jerusalén, dejando fuera a los correinados, acontece lo siguiente. Es decir, esto es muy importante de tener en cuenta. Veremos en este culto y en el siguiente cómo cuando se habla de los reinados de los reyes de Judá, siempre se dice esta frase, reinaron en Jerusalén, tal reinó en Jerusalén, tal reinó en Jerusalén. Siempre se dice esta frase, con lo cual aquí se nos está dando ya una pista, que es realmente cuando empezó el reinado en solitario de ese rey. Y ahí no se cuentan los años de correinado, eso lo veremos. Y también nos servirá para descartar a una reina que fue Atalía, que siempre se pone en las cronologías y que lo descuadra todo. Y curiosamente Atalía, y esto lo veremos, no se usa esta fórmula de reinó sobre Jerusalén, sino que se dirá que reinó sobre el país, pero no se dice que reinó sobre Jerusalén. Además se dice que usurpó el trono. Todo esto lo iremos viendo. Pero en todo caso, vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Vamos a seguir al pueblo de Dios. Si lo hacemos de esta forma, entonces salen 388 años sumados todos los reinados. Dice que sumamos al año, dice, me salen 387 años, que sumados al año en que Judá e Israel se separan, me dan 388 años, más cercanos a los 390 de la profecía. Además, con esta base resultará que los reinados del reino de Israel encajarán luego sin ninguna dificultad. Es decir, si yo cojo y voy sumando cada año que nos da el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, como hemos hecho hasta ese momento, hasta Salomón, seguimos haciendo lo mismo. Cogemos al pueblo de Judá, que es el pueblo de Dios, y vamos sumando sus reinados uno detrás de otro, teniendo en cuenta que hubo un año de disputa entre Roboam y Jorobam, como veremos, y que Atalía realmente no cuenta en esta cronología. Si lo hacemos de esta forma, nos da 388 años exactos. Vamos, por tanto, pues a entrar en esta cronología y lo iremos también comparando con James Ussher. Recordemos que James Ussher en el año 4 de Salomón se descuadra con nosotros, se descuadra en un año. Si él, en su cronología de los reyes de Judá, porque él también usó este sistema, él fue siguiendo a los reyes de Judá y se olvidó de los reyes de Israel. Si tú lo haces con este sistema, te da la cronología correcta. Y veremos cómo coincidimos en mayor manera con James Ussher, pero siempre teniendo en cuenta que hay ese año de descuadre que él pues, ubicó de forma incorrecta en el año 4 de Salomón. Vamos, por tanto, a proceder con la cronología de los reyes de Judá. Nos dice, los días de Salomón, reino, este es donde lo hemos dejado, en el año 40 de Salomón, que fue el año 3029. Luego tenemos un año. Este año es el año en el cual, recordemos la historia, Roboam, que era el pretendiente, el que se alza después de Salomón como el pretendiente a todo Israel, a todo el reino, como rey, pues hay la discusión con Jeroboam, que no acepta pues ese reinado, y hay la partición. Pero este proceso no es un proceso que acontezca enseguida, sino que es un proceso que dura un año, ¿no? Vamos a ver el planteamiento. Salomón muere en el año 40 de su reinado. Roboam, que es el rey de Judá, intenta alzarse como rey de todo Israel, estableciéndose una lucha que durará meses. Y esto lo vemos explicado en Primera de Reyes, capítulo 12. Con lo cual, concluye el año oficial número 40 de Salomón, el 30 de Elul, sin haberse podido establecer
un rey en todo Israel. Por tanto, empieza la discusión cuando todavía es el año 40 de Salomón. Salomón muere durante ese año 40 y empieza la discusión entre Roboam y Jeroboam. Esta discusión se alarga, vemos todo el capítulo 12, como ahí se explican cosas que duran unos meses. Por tanto, cuando empieza el 1 de Tirri, el cambio de año, que ya sería el año 1 del nuevo rey, no hay rey, todavía no hay un rey definido, con lo cual ese año pues queda desierto. Y es este año que debemos de sumar al 3029, le debemos sumar este año y nos da el año 3030 desde la creación. James Ussher hace lo mismo, también cuenta un año perdido, digamos, en esta cronología, que es el año de discusión entre Roboam y Jeroboam. Lo que pasa es que sigue este descuadre que nos irá acompañando, porque él ya lo ubicó mal el 4 año de Salomón. Vamos a ver, por tanto, los reyes que a continuación se nos da de Judá, y nos dice en Primera de Reyes 14:21 cómo Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando empezó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén. Fijémonos una vez más, aquí nos dice que empezó a reinar cuando tenía 41 años, pero lo que realmente cuenta son los 17 años que reinó en Jerusalén, porque quizá estuvo un poco antes correinando con Salomón su padre, no lo sabemos. Pero en todo caso, la certeza que tenemos es que él en solitario estuvo gobernando 17 años en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Por tanto, 3030 le sumamos 17, tenemos 3047. James Ussher pues nos da el 3046 desde la creación, porque, recordemos, tiene un descuadre de un año. Pues lo mismo nos pasa con Abiam, que fue el siguiente rey que subió al trono de Judá. Se nos dice lo mismo, reinó 3 años en Jerusalén. Este es el que debemos de contar. Si antes estuvo correinando o no, no lo sabemos, o en este caso no se nos dice, pero sí que es importante los 3 años que se nos dice que estuvo reinando en Jerusalén. Estos son los que debemos de contar. Los ponemos y tenemos el año 3050, James Ussher sigue con el descuadre de un año. Lo mismo pues con Asa, que fue el siguiente rey y que gobernó 41 años, se nos dice, por tanto ya nos vamos al 3091. James Ussher coincide en el periodo, pero sigue descuadrado un año a causa del error que hemos visto antes. Tendríamos aquí pues a Josafat, lo mismo, gobernó 25 años, se suman a la cuenta que llevamos y nos da el 3116 desde la creación. Este fue, digamos, el reinado de Josafat, rey de Judá. Y ahora es cuando empieza un poco el lío, que esto lo aclararemos sobre todo en el próximo culto, pero aquí vamos a hacer un poco de aproximación, porque aquí habrá un punto donde no coincidiremos con James Ussher, ¿no? Y es por el tema de Atalía. Nos dice lo siguiente, Segunda de Reyes 8, 16, 17, en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. En el 316 le sumamos 8 y nos da que el 3124 desde la creación. Esto, si seguimos la fórmula que hemos seguido hasta ahora, de seguir al pueblo de Dios y de seguir la fórmula de que gobernó sobre Jerusalén, pues deberemos de sumar estos 8 años. Sin embargo, aquí James Ussher, para poder encajar el reinado de 6 años de Atalía, pues rompe esta norma y nos pone que este reinado acabó, este reinado de 8 años, en el 3119, es decir, 5 años antes. Empieza a abrir hueco para poder encajar a la reina Atalía en esta cronología de los reyes de Judá. Pero vamos a leer esto que he escrito, ¿no? Ussher aquí empieza a hacer hueco en la cronología de los reyes de Judá para hacer encajar a Atalía, esposa de Joram. Sin embargo, Atalía no tiene sitio en esta cronología. El libro de Reyes y de Crónicas es una lista oficial de 388 años, cada uno con el nombre de un rey de Judá y el número de años de su reinado. En este calendario, porque realmente esta cronología es un calendario, hemos dicho antes que los judíos, para ubicarse un año, ponían el año del rey y el año de su reinado. Entonces,
¿podía encajar una reina que usurpó el trono y que además era mujer? ¿Podía encajar en ese calendario oficial? Yo digo, en este calendario nunca se hubiera dado el nombre de una reina a un año, y más usurpando esta el trono de un rey legítimo. Igual que nunca se hubiera reconocido a una sumo sacerdote mujer. Tanto el rey como el sumo sacerdote de Jerusalén eran arquetipos del Mesías, es decir, el rey de Jerusalén era un arquetipo del Mesías. Como ya sabemos que Atalía usurpó el trono 6 años, pero el pueblo de Israel, de Judá, aceptó eso en el calendario oficial. Sinceramente, yo creo que no. Eso era un arquetipo del Mesías, el rey. Por tanto, ¿cómo iban a poner una mujer ahí? Es por eso que los 6 años de Atalía se incluyeron en los 40 del rey Joás. Y el año 1 de Atalía fue en realidad contabilizado como el año 1 de Joás. Es decir, Joás, recordemos la historia, muere Ococías, su madre Atalía usurpa el trono que debería de haber heredado Joás, y Joás es escondido, es muy pequeño todavía, y es escondido durante 6 años, que dura el control de Atalía sobre el gobierno de Judá. ¿De acuerdo? Pero cuando luego se detalla esto en las crónicas, el año 1 de usurpación de Atalía se lo dan a Joás, que era el rey legítimo. Es verdad que Joás no empieza a gobernar hasta el año 7º, pero Joás ya en los calendarios ya figura el año 1 de Joás como ese año en que él estaba escondido y que estaba gobernando Atalía. Todo esto lo demostraremos porque además se comprueba cuando se hace el desarrollo de los reinados de Judá y de Israel en paralelo, que coincide en este planteamiento que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, que Atalía no entra dentro de esta cronología. Esto lo veremos en el culto siguiente, en el cual haremos el desarrollo detallado de todos estos años de Judá, cruzándolo con los reinados de Israel. Bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Fijémonos también en este detalle. Hemos ido viendo cómo todos los reyes de Judá se aplicaba la fórmula de reinó sobre Jerusalén. Se decía, pues, Asa reinó sobre Jerusalén tantos años. Siempre se usa esta coletilla, reinó sobre Jerusalén. En cambio, vamos a ver Segunda de Reyes 11, 1-3, que nos dice de Atalía. Dice, cuando Atalía, madre de Ococías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ococías, tomó a Joás de Ococías y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esa forma no lo mataron. Y nos dice ahora en el versículo 3, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Pero aquí no se nos aplica la fórmula que se aplica en los demás reyes, que se nos dice que reinó sobre Jerusalén. Se nos dice simplemente que fue reina sobre el país. Bueno, esto, como hemos dicho, lo veremos pues, en el culto siguiente con más detalle. Vamos a continuar. Al 3124 que teníamos, pues le sumamos el siguiente rey que nos dice la cronología bíblica, que sube al trono, que es Ococías, que gobierna un año. Ya estamos en el 3125. Con Usher sigue el descuadre, porque él ha incluido a Atalía en esta cronología. Bueno, una puntualización. Aunque Usher incluye a Atalía dentro de la cronología, Usher también da un periodo de 388 años para este periodo, igual que estamos nosotros poniendo ahora, ¿no? Con lo cual, bueno, en todo caso, el periodo es exactamente el mismo. Luego vemos cómo sube el siguiente rey, sube Joás al trono de Jerusalén. Sigue, como siempre, la misma fórmula, reinó 40 años en Jerusalén, no nos dice sobre el país, nos dice reinó 40 años en Jerusalén, esta es la fórmula que debemos seguir, y lo sumamos al 3125 y ya nos da que estamos en el año 3165 desde la creación. James Ussher ya, fijémonos que ya vuelve, vamos a decir de esta forma, al redil y ya vuelve a ponerse en paralelo con nosotros. Por tanto, ya rehace pues, este descuadre que ha habido con Atalía y ya vuelve a coincidir con nosotros. No coincide por el año de descuadre que ya venía del 4º año de Salomón, pero ya coincide ya con nosotros. Y vamos a seguir así hasta el final. Tenemos también pues, el reinado de Amasías, que duró 29 años.
y ya nos situamos en el 3194 desde la creación. Usher está de acuerdo, pero con el descuadre de un año. Vemos pues el reinado de Uzías, lo mismo, 52 años, ya nos vamos al 3246. Sumamos también al siguiente rey, que es Jotam, que gobernó 16 años, pues lo mismo, sumamos esos 16 y nos vamos al 3262. James Usher está de acuerdo, lo único que sigue con su descuadre de un año. Y vamos prosiguiendo, ¿no? Tenemos a Acaz, que gobernó 16 años, lo sumamos también. Tenemos a Ezequías, que gobernó 29 años, lo sumamos también, siempre con la fórmula de que reinó sobre Jerusalén. Nos dice cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén, es decir, siempre nos dicen lo mismo. Cuando se nos dice reinó en Jerusalén 29 años, quiere decir que Ezequías gobernó en solitario 29 años y son los años que debemos poner en la cronología. Si Ezequías estuvo unos años antes correinando con su padre, eso no entra en la cronología. Eso es la clave. Luego tenemos pues Manasés, que gobernó 55 años en Judá. Lo sumamos, seguimos tirando de esta cronología, nos da el 3362 desde la creación. Usher está de acuerdo, pero sigue con el descuadre de un año. Vemos luego pues estos 2 años de Amón, que los sumamos igualmente. Vemos los 31 años de Josías, que fue el siguiente rey de Judá. Lo sumamos, como siempre, 31 años sumados a lo anterior nos da 3395 desde la creación, con Usher con el descuadre de un año. Y finalmente pues llegamos a Joacaz, donde vemos esta paradoja, ¿no? Es decir, Joacaz gobernó 3 meses. Como gobernó 3 meses, su reinado no contabiliza en el calendario. No hay ningún año que se le dé el nombre de Joacaz. Por lo que hemos explicado antes, ¿no? Por ese tema de que cuando un rey, por ejemplo, si el rey A, el año 10 del rey A, el rey A muere y se levanta el rey B en ese año 10, no empieza a contabilizar el primer año del rey B hasta que llega el 1 de Tisri. Si resulta que el rey A muere en el año 10, se levanta un rey B que gobierna 3 meses, pero es depuesto antes de llegar al 1 de Tisri, el rey C, que se levanta también en el 10º año del rey A, el siguiente año que empieza en el 1 de Tisri llevará el nombre del rey C, no del rey B. Entonces, del rey A pasaremos al rey C, con lo cual, no sé si me he explicado muy bien, pero el rey Joacaz, el resultado es que no cuenta en la cronología. O sea que Joacaz cuenta 0. A esto le sumamos pues, el rey que vino después, que fue Joacim, que gobernó 11 años, y James Usher también está de acuerdo con esto, pero sigue con el descuadre. El rey, luego tenemos otro 0 aquí, tenemos otro rey que le pasa exactamente lo mismo. El rey Joaquín gobernó 3 meses y fue sustituido antes de que pudiese llegar a contabilizar el primer año suyo, ¿no? Con lo cual el año siguiente ya se contabiliza con el siguiente rey que subió después. O sea que 3406 desde la creación le sumamos 0, seguimos en el mismo año. Y Usher también está de acuerdo con esto. Y finalmente, y para ir ya terminando, pues acabamos en el año pues 3406 sumado a los 11 años de Sedequías, que fue el último rey de Judá, vemos que Jerusalén y su templo fueron destruidos en el 3417 desde la creación. James Usher está de acuerdo, pero con el descuadre, por culpa del descuadre que él puso en el año 4 de Salomón, pues le sigue, pues digamos que le da 3.416 años de la creación. Pero nosotros hemos ido tirando del hilo y finalmente nos ha dado 3.417 años desde la creación. A esto pues vamos a hacer la simple suma, ¿no? Si nosotros tenemos que Jerusalén y su templo fueron destruidos el año que va del 1 de Tisri del 587 a.C. al 30 de Lut del 586 a.C., si sabemos esto es irrefutable, lo hemos visto antes, y le sumamos la cronología desde la creación hasta la caída de Jerusalén,
que son 3.417 años, y esto creo que también lo hemos visto y lo veremos más en profundidad en el próximo culto, donde quedará, creo yo, demostrado, pues nos da que la fecha de la creación, el primer año de la creación, el año 0, fue el que fue del 1 de Tirri del 4004 a.C. al 30 de Lul del 4003 a.C. Esta fue la fecha de la creación. Y aquí, pues, lo dejo, todo esto que hemos explicado, este cuadro ya lo presenté en su momento, lo vuelvo a dejar, en el cual, pues, todo esto que he estado, pues, explicando, pues, queda, digamos, de una forma más esquemática, queda plasmado para que cada uno que quiera comprobar, pues, todo esto que hemos ido diciendo, pues, pueda ver si es así o no es así. Y si algún hermano, pues, ve algún fallo o ve algún punto donde haya, pues, una posible controversia o algún punto que no quede claro, pues que lo diga, ¿no? Pero yo creo que es la cronología correcta, que encaja además con la de James Ussher, si tenemos en cuenta que James Ussher, en mi opinión, se equivocó al descuadrar un año la cronología a partir del año 4 de Salomón y además incluyó en su cronología a la reina Atalía, que fue una reina que usurpó el trono del rey Joás y que su reinado de 6 años se incluyó en el reinado de 40 años de Joás. Pues hasta aquí este culto. Espero que haya sido, pues, de interés para todos. Sé que es un tema espeso, que es un tema, pues, de muchas cifras y de muchos números, pero es realmente un tema, pues, creo yo, importante de dejar clarificado, porque constantemente van surgiendo cronologías de aquí y de allá y que no se atañen, digamos, a la cronología que en definitiva nos da la Biblia y que es la que nos dará, sin ninguna duda, el año 4004 o 4003 como el año de la creación. Pues hasta aquí este culto, hermanos, y vamos a acabar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos, Señor, las gracias por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos, Padre, que estés con tu pueblo, que nos ayudes a comprender todos los temas que tú quieres que salgan a la luz. Este ha sido presentado por el ministerio gracias a tu Espíritu Santo, Señor, que nos pone el conocimiento. Pedimos que todo esto vaya siendo explicado cada vez en más profundidad para que más personas puedan llegar a la conclusión correcta y de esta manera, pues, podamos esperar juntos en un pueblo unido, pues, la venida de tu Hijo Jesús en el año 2031. Ayúdanos esta semana que empieza para que todo, pues, esté en conformidad tuya y perdónanos todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.